Buenas noches con todas y con todos los asistentes a esta conferencia que será impartida por el doctor Patricio Vaca Mancheno, experto en Derecho Laboral de nuestra firma Vaca Estudio Jurídico. En este seminario, nuestro conferencista, como profesional de la firma, analizará los aspectos esenciales del proyecto de ley de apoyo humanitario aprobado por la Asamblea Nacional y que actualmente se encuentra en manos del presidente de la República para su aprobación y veto. Encontramos sumamente importante que se haga un análisis de aquellas disposiciones aprobadas por la Asamblea y que podrán eventualmente tener la condición de ley para que el foro jurídico y la ciudadanía conozca de cuál es el alcance de esta nueva normativa. La conferencia se desarrollará a través de una conferencia magistral de aproximadamente 35 minutos. Y para hacer el uso del tiempo más óptimo y aprovechar la experticia de nuestro expositor, la conferencia se hará de corrido. Durante la charla y al finalizar la misma, ustedes podrán realizar preguntas sobre los tópicos abordados y estas preguntas podrán ser formuladas en la aplicación en el botón de preguntas y respuestas en cualquier momento para que el doctor Vaca pueda contestarlas una vez que hayan concluido. El doctor Patricio Vaca es doctor en jurisprudencia y abogado de la Universidad Central del Ecuador, magíster en educación superior, mención ciencias jurídicas y especialista en procesos electorales de las Américas por la Organización de Estados Americanos OEA Flaxo, Chile. En su carrera se ha desempeñado como juez presidente del Tribunal Contencioso Electoral, procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, ha sido catedrático de pregrado y posgrado por más de 22 años en distintas universidades, la Central del Ecuador, la Universidad de las Américas, la Universidad de los Hemisferios, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Católica de Cuenca, entre otras. Es autor de las obras Preguntas y Respuestas sobre Derecho Electoral Ecuatoriano, El debido proceso en las acciones y recursos contenciosos electorales, Guía didáctica sobre el recurso ordinario de apelación, Derecho laboral y régimen constitucional y legal del trabajador en el sector público. A todos ustedes, muchas gracias y bienvenidos. Esta conferencia se transmitirá también por Facebook Live, pero a todas las personas que están en la sala y que pueden hacer preguntas, buenas noches y bienvenidos. Gracias a todos ustedes por su presencia. Patricio, buenas noches, te damos la palabra. Muy buenas noches con todos ustedes. Gracias una vez más por acompañarnos en esta charla que hace referencia a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivado del COVID-2019. Efectivamente, el presidente de la República, a través de un proyecto de ley calificado de económico urgente, remitió a la Asamblea Nacional para su estudio. Una vez que pasó el trámite legal correspondiente, la Asamblea envió al presidente de la República la propuesta que estamos esperando que o lo apruebe y se publique la ley en el registro oficial o que la vete para que regrese a la Asamblea. Sin embargo, ya hay algunos aspectos que parecen existir un consenso generalizado entre el legislador y el colegislador. Es por ese motivo que en esta ley que va a entrar en vigencia una vez que se publique, se hace mención a varios temas que los vamos a ir analizando uno por uno. El primero, creo, y más relevante, es el relacionado a la interpretación que hace la Asamblea Nacional del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Recordemos a todos los que nos escuchan y nos ven que este numeral hace referencia al caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo, como el incendio, el terremoto, la tempestad, las explosiones, las plagas del campo, la guerra, y en general nos dice el Código del Trabajo, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pueden evitar. Esta disposición que se encuentra vigente desde
que entró en vigencia el Código del Trabajo en la década de los 30 del siglo pasado, hace referencia a que es causal para terminación de la relación laboral. Y claro, como se produjeron como consecuencia de esta situación que vive el mundo y el Ecuador en concreto con la pandemia del COVID-2019, se generaron una serie de discusiones en el campo jurídico, tomando en consideración de que muchos empleadores, algunos en forma abusiva y otras con legítima razón, dieron por terminada la relación laboral bajo esta modalidad. Y es así que la Asamblea Nacional ha señalado que la interpretación de esta norma significa la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, estará ligada, dice, al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. Por lo tanto, si una persona natural o una persona jurídica se acoge a lo que dice el artículo 169, numeral 6, caso fortuito de fuerza mayor, está condicionada al hecho de que la empresa cierre total y definitivamente su actividad económica. Pero además nos dice que la imposibilidad opera cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo, tanto por medios físicos habituales, como por medios alternativos que permitan su ejecución. Es más, hace referencia a medios telemáticos. Si esta persona natural o jurídica definitivamente cierra la actividad en forma total y definitiva, la interpretación que hace el legislador es que se puede dar por terminado el contrato de trabajo y no se paga al trabajador ni la bonificación por desahucio ni la indemnización por despido intempestivo. Otro de los temas a los que hace mención es el que generó también polémica cuando el Ministerio de Trabajo, a través de su máxima autoridad, emitió dos acuerdos ministeriales. El primero, que hacía referencia a que el COVID-2019 no era considerado ni accidente de trabajo ni enfermedad profesional. Y a día seguido, el ministro de Trabajo emite un segundo acuerdo ministerial en el que le señala que tendría que hacerse un análisis y un estudio científico para que pueda ser considerado como enfermedad profesional o accidentes de trabajo. En ese sentido, al haber generado polémica, el legislador en esta ley de apoyo humanitario lo que está haciendo es incorporando al artículo 363 del Código un numeral que hace referencia a las enfermedades profesionales y las califica o las describe como aquellos síndromes respiratorios agudos causados por un virus. O sea, se ajustaría a lo que estamos viviendo del virus del COVID-19 y que puede ser adquirido por médicos, por enfermeras, por mozos de anfiteatro, por las personas que trabajan en los diferentes departamentos de higiene y salubridad, ya sean del Estado o ya sean de entidades de derecho privado con finalidad social o pública o particulares. Pero, ojo, es importante señalar que si ya le incorporan al COVID-19 como enfermedad profesional, también debe entenderse que todas aquellas personas que han venido laborando en las grandes cadenas de supermercados, en farmacias, en las empresas agrícolas que han estado laborando en función de la declaratoria de emergencia por parte del presidente de la República, si estas personas también llegan a contagiarse, van a beneficiarse de esta situación al ser catalogada una enfermedad profesional. Con lo cual, queda zanjada también esta discusión que lastimosamente el Ministerio del Trabajo no supo orientarla en forma adecuada desde el comienzo. Otro de los temas que hace mención esta ley de apoyo humanitario está relacionada a las pensiones educativas, lo que significa que todas las instituciones de educación particular, fiscomisionales y municipales, desde la educación inicial, o sea, centros de desarrollo infantil o guarderías, hasta las universidades, las entidades de educación superior,
señala esta ley que no podrán suspender ni la asistencia, ni el registro de asistencia y la evaluación por el retraso, ojo, justificado, dice la ley, en los pagos de pensiones mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción. Y esta es la norma con relación a este beneficio. ¿Para quiénes? Para los padres de familia que por alguna razón han quedado en mora en el cumplimiento de sus obligaciones con el pago de las pensiones alimenticias. Ahora, aquí nos queda varias dudas. La primera, ¿cómo se justifica el retraso en el pago de las pensiones mensuales? ¿Se justifica a través de una certificación de que esa persona o ese padre de familia se quedó sin trabajo, o la justificación de que su empleador no le pagó a tiempo la remuneración? Por lo tanto, la otra pregunta que nace como consecuencia de esto es, ¿en qué tiempo se puede hacer esa justificación? ¿Ante quién se justifica? ¿Ante la entidad? ¿Ante la institución? ¿El rector es el que tiene que resolverlo? ¿Qué pasa si no se justifica, si no se acepta, perdón, la justificación? Porque puede darse casos de que la entidad educativa señale que no se ha justificado el hecho en sí. Por lo tanto, sí queda algunas dudas respecto del procedimiento que se va a utilizar. Y claro, nos dice que los pagos que no se hayan efectuado durante el estado de excepción, lo que significa que una vez que el presidente de la República levante el estado de excepción, ya deja de ser impracticable esta norma y ninguna persona o padre de familia podría beneficiarse de esto. Por lo tanto, recomendación es que una vez que se publique la ley en el registro oficial, los padres inmediatamente hagan la petición a las autoridades o a los dueños de los colegios o de las entidades educativas de las universidades para beneficiarse de esta situación. Hay un hecho que hay que también analizarlo. El gobierno nacional, a través de este proyecto, como los legisladores han señalado que de manera excepcional y de ser el caso, o sea, pone dos condiciones, que no va a ser habitual para todo el mundo, sino de manera excepcional, y que solamente de ser el caso, o sea, cuando lo consideren pertinente, el gobierno nacional entregará ayudas mediante compensaciones, monetarias o no monetarias, para cubrir parte de las pensiones, no de la totalidad, sino de parte de las pensiones, y nos señala en aquellos segmentos de la población más vulnerable. Por lo tanto, el gobierno nacional hará estas ayudas o entregará estas ayudas económicas o monetarias o no monetarias solamente para aquellos segmentos de la población más vulnerable. Por lo tanto, no va a ser un beneficio para todos, sino solamente para este segmento, el más vulnerable, pero bajo la condición de que la unidad educativa reduzca la pensión mensual que venía pagando. Por lo tanto, este es otro beneficio que el gobierno nacional está planteando a través de la ley, que se van a hacer beneficiarios o acreedores un grupo de entidades educativas. Y por supuesto, la ley hace mención a que todos los elementos de educación de todos los niveles, preprimario, primario, secundario, universitario, deben brindar facilidades e incentivos para la implementación de sistemas de educación virtual, para que los estudiantes puedan tener la continuidad en su actividad educativa. Otro de los problemas que genera la presencia del COVID y sobre todo la suspensión de las actividades durante semanas enteras por parte de los ecuatorianos, y es el relacionado a los temas de inquilinato. Por lo tanto, en esta ley se hace mención a que no se pueden ejecutar desahucios o desahucios a los arrendatarios. O sea, ojo, sujetos única y exclusivamente a la ley de inquilinato. Nos hace mención y dice que hay una excepción en caso de destrucción o ruina del edificio, así como del uso de bien en actividades ilegales.
y plantea tres opciones. La una, los inmuebles destinados a vivienda. La segunda, los inmuebles destinados al comercio. Y la tercera, cuando el arrendador, o sea, el propietario del inmueble, pertenezca a un grupo de atención prioritaria. Hablemos sobre los inmuebles destinados a vivienda. Hace mención la ley que para acogerse a este beneficio de suspensión temporal de pagos, el inquilino debe abonar el 20% de los cánones pendientes de los inmuebles destinados a vivienda. Por lo tanto, si yo como inquilino me quiero beneficiar de lo que señala la ley, tengo que verme obligado a pagarle al dueño de casa el 20% de los cánones de las pensiones de arrendamiento que esté debiendo. El otro es el relacionado a los inmuebles destinados al comercio. Por lo tanto, la ley de apoyo humanitario divide inmuebles destinados al uso y habitación de las personas y el otro, los inmuebles destinados a las actividades comerciales. En este caso, el inquilino debe demostrar que sus ingresos se han visto afectados al menos en un 30% con relación al mes de marzo del año 2020. Por lo tanto, si yo soy dueño de una actividad comercial y lo justifico con mis ingresos de que se redujeron por sobre el 30%, puedo acogerme a la suspensión temporal del desahucio. Es más, esta suspensión de pagos puede prorrogarse en caso de que arrendador y arrendatario, propietario del inmueble e inquilino acuerden por escrito un plan de pagos sobre los valores adeudados. Y este plan de pagos que suscriban dueño e inquilino va a constituir un título de crédito. Ahora, ¿qué ocurre con el arrendador, o sea, con el propietario del inmueble que pertenezca a un grupo de atención prioritaria? Pensemos, una persona considerada de la tercera edad o adulto mayor. Si él es dueño del inmueble en el que está arrendando y el inquilino no le ha pagado, si ese inmueble que está arrendando es de propiedad de estas personas y que sea el medio de subsistencia, por lo tanto, con el cobro de la pensión de inquilinato, esta persona vive de eso, no puede haber una suspensión temporal de desahucio. Salvo que tanto inquilino como propietario del inmueble pertenezcan al grupo de atención prioritaria y en ese caso deben las partes llegar a un acuerdo. Una buena noticia, creo que para todos los ecuatorianos. Hay una prohibición expresa en la ley en la que hasta un año después de vigencia del estado de excepción, no se olviden que el presidente lo dictó en marzo del 2020. Por lo tanto, durante un año, hasta marzo del 2021, se prohíbe el incremento de tarifas o valores de servicios básicos, considerados estos como luz eléctrica, agua potable, telecomunicaciones e internet, que sean prestados ya sean por entes públicos o por entes privados. En esas circunstancias no nos podrán incrementar los precios de los valores de teléfonos celulares, los precios en cuanto a internet, a luz eléctrica y agua potable por ser considerados servicios básicos y elementales para la vida de los ciudadanos. Y la extensión de la cobertura del IES, esa es otra buena noticia, en el sentido en que todas aquellas personas que han perdido sus empleos, desde el momento en que este ocurre, se extiende por 60 días por cese de aportaciones en favor de los afiliados que hayan quedado cesantes o que estén en mora por pérdida de sus ingresos a partir de la declaratoria de excepción y mientras ésta subsista. Por lo tanto, un trabajador va a tener la posibilidad de acceder a los servicios que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y creo que el más importante en este momento es el relacionado a la asistencia médica y de salud.
Otro tema es el de facilidades de pago para el IES, en vista de que muchas personas naturales o jurídicas que estuvieron cerrados durante el estado de excepción y continúan en esas circunstancias y que no hayan podido pagar las obligaciones patronales en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020, lo podrán hacer sin recargos, sin multas y sin intereses. Pero lo mejor de todo es que no se va a generar responsabilidad patronal. Por lo tanto, si un empleador no pudo pagar, ya sea esta persona natural o persona jurídica, los aportes de sus trabajadores al IES, el Seguro Social los va a cobrar, pero sin recargos. Y lo más importante, sin generar responsabilidad patronal. Vamos al tema que nos ha reunido, el tema de la materia laboral. Se proponen 5 temas en esta ley de apoyo humanitario. El primero, el acuerdo de preservación de fuentes de trabajo. Una segunda cosa que es el contrato especial emergente. La tercera, la reducción de la jornada de trabajo. Las vacaciones y finalmente el teletrabajo. Vamos con la primera. Hace mención la ley de apoyo humanitario que puede llegarse a suscribir acuerdos entre empleador y trabajadores con el objeto de preservar las fuentes de trabajo. Y aquí viene una situación que debe a todos llamarnos severamente la atención, porque hace mención la ley y dice que estos acuerdos podrán modificar las condiciones económicas de la relación laboral. Ojo, cuidado con los derechos de intangibilidad y de irrenunciabilidad que tienen los trabajadores consagrados en la Constitución de la República. ¿Cuál es la finalidad? La de preservar y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. El acuerdo debe ser propuesto por cualquiera de las partes, tanto empleadores como trabajadores. Esto implica que nos debe llevarnos a una pregunta. ¿Creemos acaso que los trabajadores van a pedir una revisión o modificación de las condiciones económicas? Yo creo que no. Aquí el más interesado va a ser el patrono, en que cambien y se modifiquen estas condiciones económicas de la relación laboral. El empleador está obligado a presentar de forma clara y completa todos los sustentos para suscribir los acuerdos con los trabajadores, con un problema para el empleador, que nos estamos olvidando de la intangibilidad y la irrenunciabilidad de los derechos a los que hace referencia la Constitución y que ya nos vamos a referir más adelante. Una vez que estén suscritos estos acuerdos, se debe informar al Ministerio del Trabajo, que es el organismo encargado de supervisar de su cumplimiento. Hace mención la ley a que si se despide intempestivamente al trabajador dentro del primer año de vigencia de la ley, pensemos que entra en vigencia el 1 de junio, 1 de junio del 2020 al 1 de junio del 2021, si se llega a despedir a algún trabajador, las indemnizaciones se deben calcular en función de el valor de la remuneración que tenía el trabajador antes de la firma del acuerdo. La pregunta es, ¿qué va a pasar si se despide a un trabajador después de transcurrido un año? En eso, esta ley de apoyo humanitario no hace referencia o mención absolutamente a nadie. Hay un hecho que es importante. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para la validez de estos acuerdos? Encontramos que la primera a la que hace mención esta ley es haber presentado el empleador a sus trabajadores y, ojo, dice, de forma completa, veraz e íntegra los estados financieros de la empresa, lo que implica que el empleador va a tener que abrir su situación financiera para conocimiento de los trabajadores y que los trabajadores en función de eso estén en capacidad o no de aceptar estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo.
obliga al empleador a hacer un uso de los recursos de la empresa con eficiencia y transparencia, debiéndose entender esto que el empleador estará obligado a entregar a los trabajadores, cuando ellos lo soliciten, toda la situación financiera para que los trabajadores puedan estar tranquilos y seguros. Algo que es importante, que durante la vigencia de estos acuerdos que suscriban empleador y trabajador, el empleador debe estar claro en que no va a poder repartir utilidades que haya tenido la empresa. Pero aquí se presenta un caso que me parece absolutamente polémico y, si me permiten decirlo, creo que inconstitucional. Nos dice la ley que en caso de llegar a acuerdos con la mayoría de los trabajadores, estos serán obligatorios para aquellos que no los suscriben. Por lo tanto, si en una empresa hay 10 y 6 están de acuerdo y 4 no, los 4 tienen que someterse a la decisión mayoritaria de los 6. Pero no se olviden que hace un rato veíamos que estos acuerdos tienen una característica, que los acuerdos serán suscritos en forma bilateral y directa, lo que implica que al ser bilateral y directa es firma trabajador-empleador. Por lo tanto, si esta norma, que entra en vigencia el momento en que se publique en el registro oficial, va a traer un contingente, porque si yo soy trabajador que no estoy de acuerdo, porque la mayoría así lo decidió, me van a reducir, por ejemplo, mi remuneración. Y eso me está generando un perjuicio y me está además ocasionando que yo, en contra de mi voluntad, acepte un acuerdo que está vulnerando mis derechos. Por lo tanto, ojo con este tema que es de enorme preocupación. Para los empleadores en este momento dirán, no importa, es fundamental preservar las fuentes de trabajo. El problema va a estar en el que, transcurrido el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, el trabajador quisiera comparecer ante el juez del trabajo bajo el argumento de que se violaron sus derechos constitucionales. El juez tendría que reconocer que así es y mandar a pagar a ese empleador los valores que fueron reducidos. ¿Cuál es el argumento jurídico? El que hemos señalado, que se estarían violando derechos fundamentales de irrenunciabilidad, de intangibilidad y el de progresividad de derechos que están señalados en nuestra Constitución. Cosa diferente cuando se trate de contratos colectivos. Ahí sí la cosa cambia y es completamente diferente, señalaba hace un rato. ¿Por qué? Porque al ser un contrato colectivo suscrito de acuerdo al Código del Trabajo por una organización sindical, y si la organización sindical representada por sus dirigentes llegan a suscribir acuerdos modificatorios de contratos colectivos, eso sí es válido. Pero lo que no pueden hacer es, violando la bilateralidad y directo de la relación laboral, obligar a un trabajador en contra de su voluntad a aceptar cosas de las cuales él se opuso. ¿Qué nos dice esta ley? Si es que no se llegan a acuerdos a estos concesos, el empleador podrá iniciar el proceso de liquidación. ¿Pero bajo qué figura? ¿Bajo la figura de cierre definitiva de la empresa para acogerse al 169 numeral 6 o bajo la figura de la quiebra? Porque si se acoge a la figura de la quiebra, el Código del Trabajo es taxativo en señalar que ahí sí se debe pagar indemnizaciones por despido intempestivo y bonificación por desahucio. Porque la quiebra es producto de un errático o de un mal manejo por parte del patrono, del empleador, de su propia empresa. Entonces, esta parte de la ley sí nos genera también una duda respecto de cuál proceso de liquidación. La quiebra, la aplicación del 169 numeral 6 para no pagar despido intempestivo y no pagar bonificación por desahucio y el cierre definitivo de la empresa. Entonces, sí nos deja algunas dudas respecto de cómo debe operar o cómo se va a operar. Si yo fuera abogado de los trabajadores, les diría, no hay problema. Para preservar este rato la fuente de trabajo, firme. Perdón, no firme. Y deje que la mayoría haga lo que quiera. Y después
comparezca ante el juez y reclame. Pero si yo fuera abogado del empleador, le diría, tenga mucho cuidado, porque lo que va a generar es un contingente a futuro. No se olviden que los derechos de los trabajadores prescriben a 3 años después de haber terminado la relación laboral. Entonces, muchos trabajadores laborarán 2, 3, 4 años y después tendrán 3 más para demandar. Por lo tanto, lo que estarían haciendo los empleadores, y ese es un problema de falencia de esta ley, es que les está dejando un contingente enorme a los empleadores y a los trabajadores les está poniendo en una situación en la que no les toca hoy más que aceptar esto en contra de su voluntad, porque la mayoría sí lo decidió, y después tener que verse obligado a demandar. Otro tema polémico ha sido el contrato especial emergente. Aquí nos hace mención que es un contrato por tiempo definido. Cuando hace mención a que es por tiempo definido, es porque su plazo de duración es de 2 años renovables por 2 más. O sea, se podrían suscribir contratos especiales emergentes hasta por 4 años. Los 2 primeros años renovables por 2 más, sumados 4. Pero ya nos vamos a referir más adelante a un tema que también es materia de preocupación. ¿Y para qué se suscribe este contrato especial emergente? Nos dice la ley que para poder sostener la producción y las fuentes de ingreso en esta situación emergente. ¿Qué actividades? Y aquí ocurre una redacción que preocupa en la medida en la que es una mezcla de varias cosas. Y nos dice que es para inversiones nuevas o líneas de negocio, para productos o servicios, para ampliaciones o extensiones del negocio, para modificar el giro del negocio, para incrementar la oferta de bienes y servicios, o ante una mayor necesidad o una necesidad de mayor demanda de producción o de bienes y servicios. Y también hace mención para actividades o líneas nuevas. Debemos entender entonces que es también para empresas que recién nacen o son para aquellas anteriores, que ya estaban con vida antes de la pandemia. Porque nos dice para actividades o líneas de negocio nuevas o existentes en las necesidades del empleador. Por lo tanto, sí deja interpretación también respecto de esta situación por esta deficiente redacción. ¿Quién puede celebrar este contrato especial emergente como patrono? Personas naturales y personas jurídicas. Por lo tanto, una industria, que es una compañía limitada o una sociedad anónima, como el dueño de una cafetería o un bar, o el dueño de una panadería o de un negocio de comida. Entonces, puede firmarlo cualquiera que sea o que tenga la calidad de patrono. La jornada laboral va a tener la posibilidad de ser parcial o completa. Y cuando hablamos de jornada laboral nos referimos a la jornada ordinaria. La parcial, que puede ser de mínimo 20 horas y un máximo de 40 horas a las semanas. Y nos hace mención en no más de 8 horas diarias. Por lo tanto, no es que yo voy a poder contratar a una persona para que en 3 días me trabaje 20 horas o en 2 días o en 4 días o en 5 días me trabaje 40 horas. No, es para que no supere a la semana de 8 horas diarias, con un máximo, dice, de 6 días a la semana. Por lo tanto, este contrato especial emergente, puedo hacer lo que firme una persona para que trabaje 20 horas distribuidas en 6 días a la semana sin que se tenga que pagar ni horas extras suplementarias o extraordinarias. La remuneración y todos los beneficios de ley van a ser proporcionales a la jornada que se haya pactado. Por lo tanto, si yo yo contrato a una persona para trabajar un mínimo de 20 horas al mes, a la semana, perdón, quiere decir que yo le puedo pagar el 50% del salario básico unificado porque va a estar en función a la proporción de la jornada pactada. El problema se presenta aquí, al término del plazo del contrato.
No se olviden que el desahucio ahora en el Ecuador existe solamente como beneficio para el trabajador. El único que puede desahuciar es el trabajador notificándole al patrono, ya sea por vía telemática, a través de correo electrónico o a través de una carta. Pero, pero, ¿cómo se va a dar por terminado el contrato especial emergente el rato que se cumplan los 2 años? ¿Cómo se va a dar por terminado? El patrón lo va a renovar por 2 años, perfecto, va a durar 4. ¿Y el rato que se cumplan los 4 años? ¿Le va a notificar a través de qué mecanismo? ¿A través de la inspección del trabajo? Ya no hay cómo, porque ya no hay desahucio. ¿Le va a notificar por carta? ¿Le va a notificar a través de qué mecanismo? ¿Un correo electrónico? ¿Un mensaje de texto? Porque no se olviden que aquí también en esta ley dice que a la terminación del contrato por decisión unilateral del empleador o del trabajador antes del plazo, el trabajador tiene derecho al pago de las remuneraciones pendientes, desahucio y demás beneficios del código. No se olviden que el despido intempestivo también es un beneficio del código. Por lo tanto, esta deficiente redacción de la ley genera y va a generar más inseguridad jurídica, tanto para los trabajadores cuanto para los empleadores. Y con seguridad lo que buscará el Ministerio del Trabajo es reglamentar la ley y ahí establecer este tipo de mecanismos. Pero miren, hace un rato decíamos que este contrato especial emergente tiene un plazo o es un contrato de tiempo definido, 2 años renovables por 2 más, pero en la misma ley encontramos que si se finaliza el plazo de los 4 años, continúa la relación laboral y el contrato se vuelve indefinido. Eso quiere decir que puedo tener un trabajador con contrato especial emergente sin que ya haya emergencia, sin que ya haya pandemia, por 10, por 15, por 20 años. Parecería ser que las personas que conocieron este tema no están familiarizados con temas fundamentales relacionados al derecho laboral. Sigamos. Otro tema es la reducción emergente de la jornada de trabajo. Esta procede, según la ley, por el caso fortuito o la fuerza mayor que esté debidamente justificado. Lo vivimos ahora, por lo tanto, puede ser fácilmente aplicable. Lo que trae como consecuencia reducir la jornada en un máximo del 50%. Ya no le hago trabajar 40 horas a la semana, sino le hago trabajar 20 horas a la semana. Por lo que significa que va a trabajar la mitad del tiempo en el mes. Y la remuneración que va a percibir no será inferior, nos dice la ley, al 55% de la fijada previo a la reducción. Aquí también hay el otro tema. Y si ese trabajador, antes de que entre en vigencia, ya le hicieron una reducción de la jornada, o sea, con esta se podría reducir la jornada aún más. No se olviden que en el mundo de los abogados y en el mundo de los empresarios y en el mundo de los patrones, cualquier cosa se la podría ver. La única ventaja de esto es que con la reducción de la jornada, al IES se le paga solamente en función de lo que el trabajador efectivamente va a recibir como remuneración. Por lo tanto, se va a pagar los aportes al IES en base a la jornada reducida. Y claro, es obligación del patrono notificar al Ministerio de Trabajo con indicación del periodo en que se va a aplicar y la nómina del personal. Y la pregunta es, ¿y si en el transcurso de los siguientes 40 días o 30 días quiero incorporar más personal? Estaré en obligación de notificar al Ministerio del Trabajo. Esta reducción emergente de la jornada tiene un plazo de duración, que es de 2 años renovables por 2 más. Lo que significa que si salimos de la emergencia por el COVID, pongamos una fecha, diciembre del 2020, y ya en enero no estamos con esta situación de emergencia, un trabajador va a poder ser contratado hasta por 4 años.
o va a tener, perdón, ya no contratado, va a tener una relación laboral con una reducción de la jornada hasta por 4 años. Creo que tampoco fueron muy cautos en analizar los efectos que esto tiene para una persona trabajadora. La remuneración, como ya lo habíamos señalado, corresponderá a la reducción de la jornada en forma proporcional, nos dice la ley, a las horas efectivamente trabajadas en relación a la remuneración anterior a la reducción. Por lo tanto, sobre esa se va a pagar los aportes al seguro social. Mientras ocurra esta reducción emergente de la jornada, ningún patrono va a poder repartir sus dividendos o sus utilidades. Y de producirse, nos dice la ley, que un despido intempestivo, se pagará la indemnización tomando en consideración la remuneración completa antes de la reducción de la jornada. El otro tema es el relacionado a vacaciones. Y nos dice que hasta 2 años después de la publicación de la ley, si entra en vigencia el 1 de junio del 2020, al 1 de junio del 2021, al 1 de junio del 2022, en esos 2 años, el empleador, a su buen saber y entender, el empleador podrá modificar de forma unilateral el cronograma de vacaciones del trabajador. O establecer, nos dice, compensaciones de los días de inasistencia al trabajo como vacaciones no devengadas. Pero no se olviden que hay una norma que hace referencia a la recuperación, porque si ya le aplican las vacaciones por el periodo del trabajo, por el periodo en el que no se trabajó, ya después no le van a poder aplicar la recuperación de la jornada, porque si ya le aplican la vacación, ya después no le van a obligar a que haga trabajo adicional. Y si eso ocurre, tendrían que pagarle horas extras. Entramos al teletrabajo. Esta figura ha sido creada por el legislador tanto para el sector público como para el sector privado. Los principios son exactamente los mismos, no varían de manera sustancial y por lo tanto nos vamos a referir al teletrabajo en términos generales. Nos dice que esta es una nueva o una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte la tecnología de la información y la comunicación para el contrato entre trabajador y empleador. Ojo, el teletrabajo o en el teletrabajo no se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo determinado. Pero esto no le libera al trabajador de la capacidad que tiene el empleador de ejercer funciones de control y dirección de forma remota y de la obligación del trabajador de reportar sobre sus actividades al patrón. Hay algo que es interesante. ¿Qué no se considera teletrabajo? Si el trabajador presta servicios en lugares distintos, presta servicios en lugares designados y habilitados por el empleador. Por lo tanto, aquí hay una prohibición. El empleador no le puede decir al trabajador dónde tiene que hacer su trabajo, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa. Por lo tanto, el trabajador hará su actividad en el sitio en el que él considere y el patrono no le puede asignar un lugar. Esta modalidad se pacta al inicio de la relación laboral o en cualquier momento y debe obligatoriamente haber un documento por escrito. Por lo tanto, si yo he venido trabajando en forma presencial en la empresa y quieren que a partir de la vigencia de la ley me dedique a hacer teletrabajo, tendré que firmar un documento aceptando el teletrabajo. Y claro, los teletrabajadores
van a gozar de los mismos derechos, ojo, individuales y de los derechos colectivos que cualquier otro trabajador presencial. Siempre partiendo del hecho de que la contratación colectiva ampara a todos los trabajadores, sean o no sean miembros de una organización sindical, y todos los beneficios se entrega por parte del patrón a la totalidad de los trabajadores de la empresa. Hay una clasificación que establece la Ley de Apoyo Humanitario y que nos hace mención a 4 tipos de teletrabajo: el autónomo, el de actividades móviles, el parciales y el ocasionales. El autónomo nos dice que es la utilización de su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Y esta puede ser una oficina o un local comercial. Trabajan siempre fuera de la empresa y acuden a la empresa en algunas ocasiones. Por lo tanto, el trabajador autónomo va a tener esa posibilidad de hacerlo en su propio domicilio o en el lugar que él escoja para desarrollar su actividad. La otra clasificación son el teletrabajo móvil. No tiene un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para el desarrollo de sus actividades profesionales son las tecnologías de la información y la comunicación en dispositivos móviles. Por lo tanto, puede bien hacer el teletrabajo a través de un teléfono celular o de una tablet. El teletrabajo parcial. Labora 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto lo hace en una oficina. Y los trabajadores y los teletrabajadores ocasionales que realizan sus actividades en ocasiones o circunstancias convenidas. Esa es la clasificación que al teletrabajo le han dado en esta ley de apoyo humanitario. Hay una norma específica respecto al lugar del trabajo y señala que las partes determinan el lugar donde se prestarán los servicios. El domicilio del trabajador es una opción u otro sitio que se determine. Todos estos servicios, por su naturaleza, deben ser realizados previo acuerdo entre trabajador y empleador. Hay una figura que es la que denominan la desconexión, o sea, el tiempo que la persona está libre y que no está trabajando. El empleador está obligado a respetar el derecho del trabajador a la desconexión, o sea, a no estar utilizando los medios tecnológicos para estar en contacto con su patrono. Y este tiempo de desconexión le garantiza el tiempo en el cual el trabajador no está obligado a responder ninguna comunicación, orden o requerimiento. Aquí preocupa una cosa. Esta ley hace mención a que el tiempo de desconexión deberá ser al menos 12 horas continuas. Entonces la pregunta es, ¿y las otras 12? ¿Debe estar obligado? La jornada ordinaria de trabajo de un trabajador en forma normal es 8 horas. Pero si el tiempo de desconexión es de 12, la pregunta es, ¿y qué pasa con esas 4 horas adicionales entre las 8 y las 12? ¿Acaso le van a pagar horas extras a ese trabajador? Porque si yo debo estar desconectado al menos 12 horas continuas, en esos otros periodos de las otras 12 horas, o el empleador podría afirmar que no estoy trabajando, o me va a hacer trabajar más de las 8 horas que tendría como empleado, que como trabajador realizar. El salario va a ser pactado entre trabajador y empleador y nos vuelve a remitir al Código del Trabajo. Por lo tanto, en esta situación tenemos que ser absolutamente claros que en el Ecuador rige la figura del salario básico unificado y ninguna persona podría recibir una remuneración inferior al salario básico unificado. Y claro, si es en otro tipo de jornadas, las partes proporcionales correspondientes. Como es teletrabajo,
está obligado el patrono a la afiliación al seguro social de su trabajador y pagar los porcentajes que por ley le corresponde al empleador y a los trabajadores. Todo el material, o sea, me refiero a equipos, a los elementos de trabajo, a los insumos, deben ser entregados por el patrono a sus trabajadores. Por lo tanto, el patrono tendrá que verse obligado a entregarle una computadora, una tablet, un teléfono inteligente, para que ese trabajador pueda desarrollar. Además, los insumos necesarios para el desarrollo del trabajo y todo lo que sea importante para que pueda reproducirse una relación obrero-patronal en términos normales. Y finalmente, la notificación que debe hacerse al Ministerio del Trabajo, que es una obligación del empleador hacia la autoridad sobre la contratación de teletrabajo.